Para mí es muy grato estar aquí frente a ustedes y tener la oportunidad de compartir algo de mi experiencia, del conocimiento que tengo en el sector autopartista. Mi nombre es Harvey Rodríguez, soy ingeniero mecánico con más de 25 años de experiencia en el sector autopartista, tanto en la parte técnica como en la parte comercial. Me he dedicado los últimos años a la formación, implementando también capacitar fuerzas de ventas, cuerpos técnicos, asociando estas dos áreas, asociando el área técnica y el área comercial, logrando unos objetivos bastante valiosos para las organizaciones a las cuales hemos dictado esas capacitaciones. ¿Quiénes tienen vehículo aquí hoy? ¿Moto, carro? ¿Moto? ¿Carro? Perfecto. ¿A alguno le ha fallado su vehículo alguna vez? ¿Moto o el carro? Entonces siempre la culpable es la bujía. Partiendo de ahí que siempre le vamos a echar la culpa a la bujía. Pero no siempre la culpable es la bujía. Resulta que hay muchos factores externos que hacen que la bujía falle, bien sea por descuido del propietario, bien sea por causas externas. Entonces lo que venimos hoy es a saber cómo funciona, y para la parte comercial es muy importante saber qué argumentos voy a darle yo a mis clientes o a mi cliente final respecto a las objeciones que pueda encontrar de parte de ellos en cuanto al funcionamiento, calidad, producción y referencias. Quiero empezar con un datico bastante interesante. En Colombia tenemos, según cifras del RUND, en Colombia hay casi 18 millones, más de 18 millones de vehículos registrados. De estos 18 millones de vehículos registrados, 11 millones son motocicletas y casi 7 millones son vehículos, incluyendo camionetas, camiones, automóviles normales, livianos, suburban. O sea, es una cantidad muy considerable. En el área de Latinoamérica no es diferente. No es diferente. O sea, esta escala, lo que es Colombia, se asemeja muchísimo a lo que es Centro y Sudamérica. O sea, es casi la misma percepción. Saben que el mundo se mueve, necesitamos vehículos, y si ustedes se dieron cuenta, trayendo a cabo un reforma desde la pandemia, nuestro sector automotriz se sigue moviendo. A una escala menor, sí, pero se sigue moviendo. Entonces estamos en un gremio y en un sector bastante favorecido. El mundo se mueve, necesita vehículos para moverse. De estos 18 millones, hablemos solamente de los automóviles y motos, gran parte utilizan un componente súper importante, que es el que acabamos de nombrar, la bujía. Y en las motos hay algunas que utilizan una, hay algunas que utilizan dos, y hay otras motos que utilizan hasta 3 bujías. Las motos de gama media y alta, 4 bujías. O sea, es un número bastante. Y en vehículos, 4, bueno, ya hay de 3, 4, 6, 8 bujías. ¿A qué voy? Aquí hay un mercado potencial en la calle, donde tenemos que llegar a nuestros clientes con productos de calidad como es el producto KTC, pero si no sabemos las características del producto y no sabemos cómo funciona o qué función cumple dentro de un sistema de motor, pues el cliente a la mínima objeción o la más sencilla nos va a dejar locos. Vamos a quedar, oiga, yo no sé eso, o tan sencillo como que me diga la rosca de la bujía. No es necesario saber, pero por lo menos es un concepto básico para tener en cuenta y poder resolver ciertas objeciones. Es un mercado muy grande y a pesar de que como comerciales o en la calle encontramos muchas marcas que han venido trabajando su posicionamiento durante muchos años, es muy grande. 10 millones de vehículos, 18 millones de vehículos, es un parque automotor gigante. Y lo que les digo, no utilizan una, utilizan 4, utilizan 3, utilizan 2. Entonces es un potencial, es un mercado potencial para ganar mercado a cualquier marca. Hoy estamos con KTC, pero cualquier marca tiene el potencial abierto para comercializar ese tipo de producto en el mercado. Vamos a empezar la parte técnica sabiendo qué es lo que es una bujía. De momento y ahorita vamos a pasar a que hay un tester de bujías, porque estamos hablando de la bujía que es un componente así de grande, ¿cierto? Pero esto hace una magia impresionante del motor. Y la magia es una chispa. Esa chispa es la que genera la combustión en el vehículo. Los vehículos funcionan por combustión interna, los de gasolina. Aquí en la gráfica, lo que podemos ver es un recorrido de un motor. Yo sé que para muchos esto de pronto es técnica avanzada, pero no nos crean, es algo muy básico y es lo que pasa en sus vehículos a diario.
Aquí tenemos un pistón, tenemos una válvula de admisión, tenemos una válvula de escape y la bujita está acá. Esta bujita, cuando ustedes ven la gráfica hacer la chispa, es cuando se genera la combustión. Voy a ir un poquitico técnico. Ciclo de Otto se llama este fenómeno. Este ejercicio físico se llama ciclo de Otto. ¿Has escuchado hablar de los tiempos del motor? ¿Cuántos tiempos hace un ciclo de motor? 2. Correcto, muy bien. 2 para las motos clásicas, de hecho. Una Kawasaki clásica, una Suzuki clásica y la mayoría de hoy en día son 4 tiempos. 4 tiempos, ¿en qué consisten? Consiste en que voy a empezar rápidamente. Tiempo 1, admisión. Tiempo 2, compresión. Tiempo 3, explosión. Tiempo 4, escape. Esos son los 4 tiempos, resumidos. Pero para que se dé esto, yo requiero que haya una chispa de alimentación en esta parte. Hay un sistema de ignición que lo veremos más adelante, que se llama las bobinas, pero necesito algo que ingrese al motor y me transporte esa corriente y genere esa chispa. Esa es la función de la bujía. Transmitir esa corriente que se genera desde un sistema de encendido y que llegue exitosamente a la cámara de combustión y pueda hacer y se haga la combustión interna. Acá es una gráfica de apoyo, más visual, más colorida, donde describe las partes del mismo motor. Es lo mismo que la gráfica anterior, pero ya más colorida. Podemos ver la combustión interna que se genera, que prácticamente, como se ve ahí, es un fogonazo. Eso es lo que pasa ahí. La bujía, el capuchón de la bobina, la válvula de admisión, la válvula de escape y el pistón. En física, debo reunir aire comprimido, oxígeno, que es el aire mismo. Debo tener ese aire comprimido, combustible y chispa para que se genere esto. Esos 3 factores son los que generan la combustión. Aire, en la admisión del motor admite el aire, lo comprime, hay una inyección de combustible por la válvula de admisión. Hoy en día hay sistemas de inyección directa, se llaman GDI, que van directamente a la cámara y se genera la combustión. Ese empuje, esa explosión, me empuja el pistón y genera el movimiento, ya genera la locomoción, vence la inercia y empieza toda la magia de cómo funciona un motor. Perfecto. Las bujías presentan propiedades químicas, físicas, térmicas y mecánicas. Una bujía no la fabrica cualquiera. Si ustedes conocen de la competencia, pues saben que son marcas muy reconocidas, pero una bujía no la hace cualquier fábrica, porque es una pieza bastante meticulosa de hacer. La cerámica, por lo menos, por ejemplo, tiene unos alcances de temperatura altísimos. La parte mecánica de la bujía, que es la parte que va dentro del motor, aguanta presiones de más de 100 bares. 100 bares son 14.500 PSI. Si ustedes hablan de bombas de combustible, saben que una PSI es 14.7 litros por pulgada, y esto lo hace bastante valioso. Las propiedades químicas, ella no se derrite dentro de la cámara de combustión, donde hay más de 3.000 grados de temperatura. Ustedes dirán, pero si mi motor no pasa de 90, 95, 100 grados centígrados, esa es la parte de refrigeración del motor. Lo que nos lee ahí en el tablerito en el carro, la parte de refrigeración. La parte mecánica a la que es sometida la bujía soporta hasta 3.000 grados de temperatura sin fundirse. Entonces, eso es una propiedad física. La propiedad térmica, como les decía, y la propiedad de tensión. Una bujía llega a soportar hasta 45.000 voltios. Hay bobinas hoy en día, con este tipo de bobinas, que son las que traen nuestros vehículos modernos, son bobinas de ignición directa, generan de 25 a 45.000 voltios. Entonces, la bujía tiene que estar en capacidad de soportar este voltaje sin dañarse. Esas son propiedades químicas que trae la bujía. Y hay algo bastante importante, que es una objeción que siempre nos hacen en la calle. Oiga, o una objeción, no, realmente es como un mito, es como una información que traemos de vieja data. En cuanto al rango térmico de las bujías, ¿alguien sabe aquí si una bujía tiene rango térmico? ¿Alguien ha cambiado las bujías a su vehículo? ¿En alguna oportunidad? Sí, una vez. ¿Su mecánico qué le ha dicho? Que sea caliente. Que sea caliente. ¿Por qué razón le ha dicho que sea caliente? Para el encendido que sea, pues depende también, sea más pronto.
Okay. ¿Alguien más tiene de pronto que le haya pasado un mecánico, que tenga un primo mecánico, un tío mecánico? El abuelito fue mecánico. Realmente son mitos. Sí. Eso realmente ya, o sea, ya se encontró que son mitos. ¿Qué es el rango térmico de una bujía? Es la capacidad que tiene la bujía de disipar su temperatura. En eso consiste yo colocar una bujía caliente o una bujía fría, pero de acuerdo a ciertos factores. El mito que acabas de decir, de la altura, o sea, si estoy en Bogotá, prefiero una bujía caliente, si estoy en Pasto, también, si estoy en la costa, entonces voy a ubicar a la costa y le cambio una bujía fría. ¿No sería muy dispendioso eso? Sí. O sea, estoy en Bogotá, le coloco las bujías calientes y me voy para Cartagena, y después le saco una llavecita y le cambio por las bujías frías, no tendría sentido. Entonces eso no, digamos que es algo que se utilizó, pero... Comparto como fui de acuerdo, yo necesito una sierra, no son 5, son 6, no depende tanto de eso, sino del fabricante. Exactamente. Hay otro mito también bastante importante, que es el del desgaste del motor. ¿Alguien ha tenido un carro viejo? Sí, claro. Papá, conocidos, tíos, abuelos, si han tenido carrito viejo. Resulta que el mecánico de confianza siempre nos decía: mijo, este carro está pasando aceite, te voy a poner una bujía caliente para que no pase aceite o para que no eche humo. O cuando uno estrena el carro, el fabricante le dice: ese carro tiene que llevar bujía fría, porque entre más nuevo esté, más fría tiene que ser la bujía. Volvemos al tema del mito, porque pues nada tiene que ver la bujía con que el motor se desgaste o con que me genere de mejoría respecto a eso. Y les voy a explicar por qué. En el tema de altura, resulta que los motores son sellados. O sea, el motor en la parte de la bujía, o sea, el motor lo que hace es admitir aire. Pero el motor en su parte de lubricante, en su parte de la disipación va a ser la misma, y eso lo determina una situación que se llama relación de compresión del motor, que es la capacidad de potencia, la relación de aire y combustible que tiene el motor, pero eso lo determina el fabricante. En su producción, en su carrera de pistón, en la potencia, en el diámetro que le da ese pistón, eso es lo que va a hacer el fabricante. De acuerdo a eso, a lo que el fabricante me diga, y está muy bien, yo debo regirme. Yo tengo ¿qué carro de Carlos? Un Toyota Corolla. Correcto. Yo voy al manual del usuario de Toyota Corolla y ahí me dice: instala esta bujía con rango térmico 5. Pero entonces me dice: ojo, a los 80.000 kilómetros instale una 4 o instale una 6, o cuando vaya a Santa Marta coloque una 7. Nada, él dice 5, porque el fabricante determina eso para todo el tiempo de vida útil del vehículo. Pero sí que se necesita tener un surtido de rangos térmicos para yo favorecer al consumidor. O sea, ¿qué pasa? El Toyota utiliza rango térmico 5, usted tiene un Volvo y utiliza rango térmico 7, usted tiene un BMW y eso utiliza 8, tú tienes un BMW y utiliza 6. Entonces, el parque automotor sí está con la necesidad de tener muchos rangos térmicos, y no solo rangos térmicos, también diferentes formas de bujías. O sea, ahorita no es una sola bujía como hace 20 años, que era una marca que nunca conocí, era la GS. La GS. La GS 52 es una referencia muy conocida, porque los de vieja guardia, pues movíamos solo eso, solo conocíamos eso, y a todos los carros les servía eso. Pero ya no. El parque automotor cambió, hay muchísimas cosas pues nuevas en ese sentido, y ha cambiado muchísimo. Ha cambiado tanto que, como les decía, la relación de compresión del motor tiene que ver con el rango térmico. Quiero exponerles en qué consiste lo del rango térmico en la bujía. Vamos a hacer un ejemplo gráfico. La bujía tiene un proyector, este es grande, el proyector es pequeño, es corto, y este espacio que hay entre el casquillo, ¿se logra percibir bien la forma transversal de la bujía? La porcelana, ustedes ven que tiene una porcelana, ¿verdad? Y tiene un casquillo. Si este espacio es pequeño respecto a la porcelana, es una bujía fría. A diferencia de la bujía caliente, que como pueden ver, esta porcelana es más alargada y hay más espacio entre el casquillo y la porcelana. El espacio que hay entre la porcelana y el casquillo, hay una diferencia física de espacio que determina el rango térmico de la bujía.
eso me lo determina. Lo que les decía, si yo encuentro dos bujías sin marca y yo quiero saber cuál es la fría más caliente, físicamente puedo hacer una prueba con un pliego, es muy sencillo. ¿Ves? Cojo un pliego y mido la profundidad que hay del casquillo de la porcelana. El parque automotor tiene muchas necesidades en cuanto a referencias, formas, rangos térmicos, aplicaciones. Vamos a ver la estructura de una bujía, de qué se compone y cuáles son los tipos de bujías que hay en el mercado. Porque como les decía hace unos años, era una sola referencia para todo. Les decía, para todo servía eso. O sea, Dodge, Chevrolet, Ford, Mazda, todo servía. Hoy en día no, hoy en día hay una gama de vehículos y asimismo hay una gama de referencias y formas de bujías que en KTC tenemos disponibles para la comercialización que ustedes han desarrollado. Entonces, aquí tenemos las partes de una bujía, es lo que ustedes tienen en la mano en este momento. Eso mismo es lo que ustedes tienen en la mano. ¿De qué consiste? Una tuerca terminal, que es la parte por donde va a ingresar la chispa, proveniente de la bobina o proveniente de un cable de alta. Les comentaba hace unos minutos que los vehículos tienen un sistema de ignición, que es el que genera la chispa. La bujía no la genera, la transporta y la conduce hasta la parte interna del motor. Eso es claro. Porque van a salir en la calle unos que allá me dijeron que la bujía generaba la chispa. No, señor. La bujía no genera la chispa, es un transportador, es un conductor de corriente y lo produce una bobina y es transportado por un cable de alta en los sistemas antiguos. Hoy en día, la misma bobina genera la corriente y va directo a la bujía. Tenemos la tuerca transportadora, tengo la porcelana, que como ustedes ven es una cerámica que soporta altísimas temperaturas, que en muchos casos tiene estas ranuras que cumplen una función refrigerante y aislante de choques térmicos. Tenemos un casquillo prensado a alta temperatura también, y noten que es una pieza de una fabricación bastante especial. O sea, no cualquier fábrica, insisto, fabrica una pieza de estas. Esta partecita de la porcelana llega hasta acá, que es lo que ustedes ven. Los que tienen la bujía pueden darse cuenta que la porcelana es el mismo cuerpo, es un cuerpo enterizo, el que llega hasta donde hicimos la medición. Ese cuerpo enterizo tiene que soportar las propiedades que les comentaba al principio. En el casquillo tenemos una rosca, tenemos un asiento o una antena de ajuste, que cuando la bujía es plana tiene que llevar esto. Muchos motores hoy en día, y eso se da en la línea Ford y Mazda, utilizan un asiento cónico. Cuando ustedes vean una bujía con un asiento cónico, no requiere antena, porque el mismo asiento cónico hace el sello dentro de la planta del motor. Acá tenemos esta parte azul, que es una resistencia, es un centro elaborado en vidrio y cumple la función de resistencia o supresor, ya vamos a ver por qué, y el electrodo central, que es hecho en cobre o en materiales preciosos para circulación y para generar más eficiencia. Acá tenemos algo súper importante, que es lo que hace la magia: electrodo central o de corriente y electrodo de masa. Acá, estos dos personajes de la película son los que van a sufrir el desgaste. Acá termina la chispa siempre va a venir por esta parte, llega acá, pasa por acá y va a saltar del electrodo de corriente central al electrodo de masa. Siempre va a ser así. Si algún técnico alguien les quiere tomar el pelo, diga, la chispa sale de acá, de masa a corriente, falso. Eso es un fake. No es así, siempre va a pasar aquí desde la parte central. Ese es el electrodo central o de corriente y el electrodo de masa. En electricidad siempre debo cerrar un circuito para que se dé la función. Por eso hablo de corriente y de masa, y cuando cierro esos dos, genero una chispa. A grandes rasgos, ese es el componente de la bujía. Si soy más específico, voy digamos, a otro tipo de materiales, pero para lo que ustedes necesitan saber en este momento, la estructura general de la bujía es esta. KTC fabrica con una certificación de gestión en procesos, una certificación que es la 16949, ustedes la conocen, y esa certificación garantiza que todo el producto que hace KTC, no solo las bujías, sino sensores, bobinas, que todo lo que fabrica KTC tiene esa gestión de producción, con lo cual ustedes tienen en sus manos un producto de altísima calidad. Y lo primero que tenemos que tener es seguridad del producto que tenemos en las manos cuando vamos, por ejemplo, a la parte comercial a ofrecerla. Si yo no estoy seguro
Si yo no estoy enamorado de ese producto o no tengo el peso argumentativo de qué tengo en calidad, o sea, el cliente lo detecta. O sea, si yo decir, oiga, yo tengo unas bujías, son como buenas, sí, pero como con esa duda, pero no, son buenas, pruébelas. ¿Quién las instala? O sea, ¿quién las va a probar? Y no solo el producto, un alternador, un arranque, una bobina. Si yo titubeo, porque yo mismo no me creo que es lo que estoy ofreciendo, pues no hay nada. El cliente lo detecta. Uno como cliente detecta eso. Y no va a pasar nada en la área comercial y usted le va a venir aquí a decir en indicadores, oye, usted por qué no está vendiendo bujías, ¿por qué no se la cree? Pero a lo que voy es que tiene un producto de excelente calidad en las manos. O sea, una certificación, y lo que digo, no cualquiera hace bujías, es un excelente producto. Y a partir de aquí, todas las variaciones en la bujía, lo que va a buscar es un tema de eficiencia. Vamos a ver diferentes tipos de bujías que lo que buscan, y cada modificación que se le hace a un electrodo, a la porcelana, al casquillo, a la forma de la bujía, va a ir en pro de la eficiencia. ¿De la eficiencia de qué? De la misma bujía, de la eficiencia de la combustión, porque hablamos que la bujía es un componente del sistema de combustión del vehículo, es la que hace la combustión, la que genera parte de lo que genera la combustión, y va a ir en pro de eso, buscando minimizar gases de escape. El día con el tema ambiental, de las grandes fábricas se han dado a la tarea de impactar positivamente en esto, al punto que ya en Europa pues, el tema de electromovilidad está avanzando de una manera vertiginosa. En Colombia ya se ha visto. Acá nos falta un buen tiempo, por lo tanto hay un parque motor gigante donde podemos vender bujías tranquilamente. Formas, tamaños, materiales, todo va en pro de la eficiencia y de que el conductor también tenga una sensación diferente de manejo. A los que les ha fallado el carro, o les ha fallado la moto, ustedes saben cuándo falla porque ustedes dicen, oiga, mi moto no se sentía así, ustedes ya no me acelera como antes, o siento como que me está rumbando, la escucho sonar diferente. Cuando uno tiene un vehículo y lo conduce habitualmente, uno percibe esa sensación. Y eso también se trata, de que tanto la parte de eficiencia va a la parte de sensación de conducción de cada uno de los propietarios de los vehículos. A partir de aquí, surgen bujías en un mercado nuevo que son bujías resistivas. Hablábamos hace unas 12 diapositivas que la resistencia es esa parte verdecita o azulita que vimos en la gráfica. ¿Y qué pin creen que tiene esa resistencia? ¿A qué tengo que resistir yo la corriente para que pase? Si entre más corriente mejor. Resulta que cuando genero corriente de alta, que es la corriente que genera la bobina y que llega hasta la bujía, esa corriente genera unos picos de carga altos. De una gráfica sinusoidal, una crestica y un valle, una cresta y un valle, donde esos picos afectan, si yo no los reduzco, van a afectar los componentes electrónicos. Vuelvo al ejemplo, cuando tenía mi Dodge 100 del 78, entonces ese carro no traía nada electrónico, todo era mecánico, todo era muy fácil, podía colocarle una bujía sin resistencia. Pero en la medida en que los vehículos fueron evolucionando, fueron llenándose de componentes electrónicos. Hoy en día, la inyección electrónica, llámese un computador, y no traen uno, traen el de ABS, el de módulo de carrocería, el de airbag, traen hasta el radio, ya ese computarizado. Entonces yo tengo que proteger todos los componentes de la radiofrecuencia alta que genera la corriente, para llegar hasta la bujía. Lo importante de esta belleza de pieza de la bujía es que esa resistencia me va a suprimir esos picos. Vamos a asociar resistencia con supresor. Vamos a asociar ese término, resistencia con supresor. Porque lo que hace esa resistencia es suprimir esos picos altos y proteger todo el sistema electrónico del vehículo. Absolutamente todo. Entonces, cuando nos pregunten por qué la bujía trae resistencia, es por un sistema de protección, no a ella. Protege el sistema electrónico del vehículo. Y a partir de ahí, protege los sistemas de freno, de airbag, de aire acondicionado, sonido, alarmas, rastreadores, como ya lo pudimos ver. Entonces, se trata de proteger esos sistemas. Realmente, todos los vehículos modernos traen bujía resistiva. Ya vamos a ver unos casos especiales de carros actuales donde no requieren resistencia, pero va muy de la mano del criterio del técnico
o de la modificación que se le haga a ciertos vehículos. Esta imagen que vemos acá, esta ranurita, no es porque sí, no es porque al fabricante dijo, oiga, venga que el electrodo de corriente le podemos hacer una huesquita para que sea más chévere, para diferenciarlos de otros, no. Eso tiene su toque técnico. Resulta que la chispa de la bujía, el electrodo de corriente, siempre va a saltar por las aristas. Acá tengo un electrodo redondo estándar, acá tengo un electrodo en forma de V, que lo trae esta bujía, por favor, plótenla para que la puedan ir visualizando. El electrodo de corriente, el central, tiene esta forma. Resulta que esta ranura en V me genera a mí más aristas de lo que me genera un cilíndrico. Al tener más aristas, la chispa va a ser más eficiente. ¿Qué voy a obtener? Economía de combustible, emisiones de gases más bajas, mejor sensación de manejo y mayor duración. La duración en esto, digamos que va a incrementar un 10%, no es tan determinante, pero pues va a determinar. Esta partecita, esta ranurita y esta concavidad del electrodo de masa hace que la chispa sea más eficiente y salga más rápido en la cámara de combustión. Asumamos que acá está la cámara de combustión y este fogonazo va a salir más rápido, no como este que queda algo escondido. Pues la ranurita en B tiene su plus, nos va a generar un sistema de eficiencia. Si la ven, normalmente los que han visto la ranurita, entonces no es por lujo, no es por diferenciarme físicamente de otros, es en pro de buscar mejoría en los sistemas de encendido. Tenemos bujías de iridium. ¿Alguien ha escuchado bujías de iridium o de platino? Que en el mercado hay, ¿cierto? ¿Qué les han dicho? ¿Para qué una bujía de iridium? ¿Para qué una bujía de platino? Mejor desempeño. Ok, Duración. duración, perfecto. ¿Qué más? Dime. Desempeñó otras revoluciones, válido. ¿Quién más por allá? Menor consumo de combustible. Sí, claro, o sea, es evidente. Pero tiene unas características físicas también especiales. Si ustedes notan, y por ahí también hay una rondando, la punta del electrodo de corriente cambia. ¿Es verdad? ¿Alguien la tiene por ahí abajo? Y es una puntita que mide entre 0.4 y 0.6 milímetros de grosor. Y aquí empalmamos con lo que les comentaba acá. O sea, la chispa, entre más aristas tenga, o entre enfilado sea su electrodo, va a ser más eficiente. Si yo tengo una punta de alfiler, va a ser súper eficiente el salto de la chispa. Pero al ser eficiente, esa puntita se va a desgastar muy rápido. Se va a desgastar muy rápido. Para eso se utilizan los materiales preciosos. El platino, el iridium, son metales preciosos. Son metales pues, que no se encuentran fácilmente en la naturaleza. Por eso una bujía de esas tiene un costo mayor. Porque no es por enchular mi carro y decir, no, mi carro tiene bujías de iridium y es el carro. No. O sea, es porque generan esa eficiencia en la punta del electrodo y además me dan la duración necesaria. Entonces, por eso el costo va a ser mayor. Pero cuando voy a mirar la relación costo-beneficio respecto a lo que me da una bujía estándar versus una bujía de iridium, la ganancia va a ser con la de iridium, porque me va a durar muchísimo más. Me dura hasta 3 veces más de lo que dura una bujía convencional. Una bujía convencional tiene una duración estimada entre 10 y 15 mil kilómetros. En países de Centro y Sudamérica, pues cambiamos como a los 20 y 25 mil kilómetros. Cuando ya se ha hecho un daño al sistema de encendido. O una bujía con desgaste excesivo daña la bobina, puede dañar el cable, los carros de distribuidor dañan el módulo de encendido, genera daños colaterales por puro descuido. Porque si yo voy a gastar la bujía demasiado, voy a perder mucho dinero en mi carro, si no lo hago a tiempo. Dicho esto, la parte de desarrollo, la parte comercial, tenemos que inculcar esa cultura de que las bujías se comen entre 10 y 15 mil kilómetros. ¿De qué depende? Muchos factores. Si vamos otra vez al manual del usuario del Toyota, le dice cambie sus bujías cada 20 mil kilómetros. Perfecto. Entonces el fabricante te dice a ti y te ensambla con equipo original de fábrica. Cuando todo está nuevo,
las bobinas están nuevas, y el fabricante considera que aquí tenemos un combustible perfecto, que nuestro ambiente de manejo es perfecto, tipo Europa, tipo Japón, no lo es. Entonces, todas esas variables dependen para el desgaste de la bujía. Por eso no hay un tiempo que uno diga, no, a los 15.000 kilómetros se cambia. No. Entre 10 y 15.000 kilómetros. Y el cambio no es que, oiga, no me ha molestado, las voy a dejar hasta que me molesten. No se hagan ese mal. No se hagan ese mal porque es costoso. O sea, lleven su kilometraje de sus carros, de sus tiros, de sus vuelos, de su friego, oiga, a los 10.000, 15.000 kilómetros, revise. No es tan dispendioso revisar una bujía. O sea, este es un ejercicio meditativo, activo, chévere. Obviamente dejando de enfriar el motor, si uno lo va a hacer, si tiene herramientas, si no tiene ayuda. Eso fue en cuanto a la bujía de iridio. Dicho lo anterior, si una bujía convencional dura 10 a 15.000 kilómetros, ¿cuánto dura una bujía de iridio? 45.000, 2 o 3 veces más, 45.000 kilómetros. Muchos fabricantes insisten en los 60 y los 70.000 kilómetros, no como pueden. Y para favor nuestro, tenemos que se vayan más rápido. Desde mi experiencia, yo le contaba a Andy que hemos tenido un carro que le con una bujía de iridio porque nos daba las características, pero cuando iba a mirar los 30.000 ya la bujía presentaba fallas, una bujía de iridio. Vuelvo, insisto, el tipo de manejo es diferente. Entonces no había lugar a que durar los 60 ni los 70.000 kilómetros. Para favor nuestro, vuelvo y digo, porque entre más rápido se dañen, pues más rápido las cambiamos. Y estamos en un mercado autopartista donde necesitamos comercializar, necesitamos vender, necesitamos poner producto en los vehículos de nuestros clientes. Pues para favor nuestro, no duran lo que dicen en fábrica. Fábrica dice eso por las condiciones anteriormente dichas, tipos de manejo, temperatura, combustibles, algún efecto. Entonces la bujía de iridio viene durando entre 30 y 45.000 kilómetros. Listo, eso dura más. Y hay que estar muy pendientes de ese tema. Hay otro tipo de bujías, que son las bujías de doble electrodo. Las bujías de doble electrodo. ¿Qué piensan ustedes? Cuando yo tengo dos electrodos de masa, saltando chispas. Se pensaba que entre más electrodos, más chispa, por lo tanto ese era un toque, o sea que eso era una combustión la verdad, y que el carro o la moto iban a dar, pero mejor dicho, una locura. Pero no es así. Vuelvo, insisto, es un transmisor de corriente y la bobina es la que genera una sola chispa. La bobina genera una sola chispa, por lo tanto, aquí va a haber una sola chispa rotando y alternando entre los dos electrodos o los tres o los cuatro que haya. No van a ser 4 chispas, ni 3 ni 2, es una sola alternando. De ahí viene el concepto de chispa deslizante y chispa aérea. La chispa deslizante es la que va del electrodo de masa, pero pasa por el cuerpo de la porcelana, de la cerámica, y la chispa aérea es la que pasa acá arriba. ¿Qué voy a tener? Un 20% más de duración. O sea, si lo voy a durar 10.000 kilómetros, va a durar 12.000. Entonces eso me va a dar un poco más de duración. Eficiencia sí, lo que les decía al principio, sí me va a dar más eficiencia desde el punto que la chispa, como miramos en la parte aquí de los electrodos, esta chispa es lateral. Si ustedes ven el electrodo es lateral y la chispa tiene que salir y hacer todo este recorrido para la cámara, mientras que en esta va a ser frontal. Acá tengo una cámara y la chispa va a ser frontal a la cámara de combustión. Eso sí me va a generar una eficiencia, porque va a ser, esos milisegundos lo que se demora en llegar ese fogonazo a la cámara y va a llegar de manera más directa. De esa forma sí va a ser más eficiente. ¿Que me da un 20% más de duración? Sí. Y como les indicaba hace unos gráficos, todo se busca en la eficiencia. Y la eficiencia, volvemos a lo mismo, es bajo consumo de combustible, emisiones de gases más bajas, duración y mejor sensación de manejo del motor. Eso es lo que busco siempre con las variaciones de la herramienta.
Hay que calibrar. O sea, hay una bujía que calibrar. Hay determinadas barras que la mandan calibrada, tampoco crean en eso. Hay temas de embalaje que hacen que ellas se golpeen y pierdan esa calibración. Es siempre un buen técnico, si ustedes van a técnico que instalan las bujías, pero no pueden calibrarlas así. Le dicen así por sospecha. La calibración el fabricante la exige por una razón. Y empalmamos con este tema, la electroerosión. Resulta que las bujías, la medida más universal de calibración es de 0.8 milímetros. 1 milímetro, 0.8 milímetros, hasta 1.1. Hay situaciones que se calibra hasta 1.3. Depende del sistema de encendido que traiga el vehículo. Ejemplo viejo, un sistema de platinos. Ustedes no saben qué es eso, están muy jóvenes para entenderlo. Acá los sí, mi generación de mi quinta. Pero un carro de platinos era un carro que no traía nada electrónico, sino que traía dos contacticos que eran los que cerraban un circuito y generaban la chispa. El kilovoltaje que se generaba en este sistema era de aproximadamente 12.000 voltios. 12.000 voltios, 13.000 voltios, bastante pequeño. En la medida en que el sistema de encendido fue evolucionando, llegó el encendido electrónico, y el encendido electrónico ya nos generaba 18 a 22.000 voltios. Una cifra bastante ya interesante. Después llegaron los sistemas de encendido DIS, Direct Ignition System. Conocemos la bobina de Corsa, la bobina de Optra, de directa, cables, ya generan 25 a 35.000 voltios. Y ya todos los carros modernos vienen con sistema de ignición directa. Bueno, insisto, es una bobina como estas. El computador me le manda una señal aquí, lo tengo alimentado y aquí directico. Directico. Voy a venir aquí a la bobina. Así se compone un sistema directo. Aquí ya tengo unos 45.000 voltios. Si yo tengo una calibración en un sistema de platinos que sugería 0.7, 0.8, pero yo me mago, cojo y le pongo 1.0, el carro no va a prender. En un sistema de platinos no va a prender, porque la chispa se va a perder. Caso contrario, si tengo un sistema que necesito 45.000 voltios y la tengo súper cerrada, a los mismos 0.8, esta bujía debe ir a 1.3 de hecho, pues sencillamente el carro me va a jalonear, me va a generar más consumo, me va a generar todos los códigos de falla en el tablero por sencillamente la calibración. De ahí la importancia de que esa medida que hay una bujía deba ser la que el fabricante sugiere, no es la que el mecánico diga tampoco. No vuelvo y digo, hay mecánicos muy proactivos de no, yo las coloco a 1.3 y eso queda volando. Bueno, háganlo. Si lo coloco muy abierto en un sistema que no lo requiere, va a pasar algo, y es que si esta parte está muy abierta, la chispa ya no va a saltar aquí el electrodo de masa, donde tiene que saltar, sino que va a tratar de saltar al casquillo, y va a haber un retorno de corriente hasta la bobina de encendido. Va a haber un retorno de corriente hasta la bobina de encendido, y ahí viene quién se va a dañar. La bobina. Una bobina que no es una barata, pues respecto a lo que vale una bujía. Entonces, pues, no se deje comer cuenta tampoco del mecánico. Hay que tener mucho ojo con el tema de la calibración. Para gas vehicular no requiero resistencia en la bujía, uno. Segundo, tengo siempre que colocar una bujía fría en gas, ya voy a ir desglosando uno por uno. Y tres, no utilizo bujías electrónicas. Primero, el rango térmico de la bujía. La combustión a gas dentro del motor genera una elevación de temperatura. Eso es totalmente cierto. No es igual que con la gasolina. De ahí parte que muchos ensambladores de sistemas de gas pidan bujías casi siempre en grado 6, grado 7, si mucho acá no vamos a mover más de ahí. Yo creo que hasta 6 está perfecto. Pero tiene sentido por el tema de la mayor temperatura que se genera dentro del motor. Hasta ahí es válido. Depende de qué, de lo antiguo del motor también. Voy a colocar un ejemplo con una Chevrolet Silverado del año 98. Esta bujía originalmente era una bujía de rango térmico medio, el fabricante lo pide así. Cuando ensamblan a gas, le dicen colocan una bujía fría, con todo el sentido, la natural vehicular se debe utilizar una bujía fría, es lo más conveniente.
por experiencia, por conversaciones que he tenido con conocidos y colegas del sector del ensamblaje. La de la resistencia es a criterio y también va de acuerdo al modelo del motor. A un vehículo que hablábamos que no tenía mucha electrónica, pues no tengo problema, manejo ese criterio de que de acuerdo al sistema electrónico que traiga el vehículo, coloco resistencia o no coloco resistencia. Hagamos la diferencia. Cojamos un vehículo, ya una Tahoe del año 2015 a la cual le voy a colocar gas. ¿Aplicaría o no aplicaría resistencia? Aplico resistencia. Aplico resistencia, si no, me tiro todo. Y hay casos catastróficos para dueños de carros y para talleres, donde por una mala aplicación o un mal concepto se han tirado motores. Y han tenido hasta demandas, eso mejor dicho, las bujías son muy lindas, son muy bonitas, pero cuando uno no entiende el tema y se pone a inventar, es una cosa loca. Entonces, eso es importante, el tema en gas natural vehicular. ¿La porcelana es igual o es diferente? Listo. ¿Cuál es más delgada? Está perfecto. Si yo, en mi taller o en mi almacén, tengo una bujía que digo, oiga, es la misma rosca, y le digo al mecánico, fresco hermano, colóquele la copa 16 y se me instala. No hay problema. Pero es un Mazda 3. ¿Qué va a pasar? Yo voy a colocar mi bujía en el motor, pero al colocar la bobina, va a pasar que esto queda flotando y queda pegando. O sea, esto normalmente queda flotando. El capuchón de la bobina o el capuchón de la instalación siempre debe tener un ajuste supremo, siempre debe tener un ajuste compacto, que entre apretado, así. Esta es la bobina, la bujía, para este tipo de capuchón. Si yo de proactivo le digo, hombre, como tiene la misma rosca, tiene el mismo rango térmico, ¿nos va a servir? Pues no, porque va a generar un espacio entre el capuchón y la cerámica. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de instalación, el tema del torque o del... Listo, perfecto. Este tema me gusta mucho porque es el técnico, y nos vamos a terminar lo técnico un poco. Aparte del kilometraje, no sé, cuando yo cambio al taller, voy a cambiar las bujías, uno utiliza la herramienta adecuada. Hacemos por ejemplo, como me sirve la copa 14, me sirve la copa 16, entonces yo, oiga, no tengo la 14, pero debo utilizar la 16. Primero, tener la herramienta adecuada. Segundo, hay manuales instructivos, y de hecho ustedes lo tienen, donde aparece información técnica valiosa que no es porque el fabricante se le dio por rellenemos esos espacios con algo. Él acaba de nombrar un término importante, y el torque. El torque es la fuerza que yo le doy a cualquier pieza para ser ajustada, en este caso, la bujía. Y el torque lo puedo medir de dos formas, de forma angular y de forma en Newton, pues, la medida universal de Newton, que es lo que utilizo como un torquímetro oficial. Las dos formas son válidas, y el torque, para yo instalar una bujía en un vehículo, requiere de dos pasos. No es que yo coloque, como todos ustedes lo han hecho alguna vez, saco la bujía, la desenrosco, la bujía nueva la voy a colocar, ahí no requiere ningún mantenimiento, ninguna limpieza, son partes muy selladas. Si usted quiere darse el detalle de limpiar, es muy chévere, lo valoro por eso. La coloca y voy a coger mi copa rache o mi torquímetro, y lo que habitualmente hacemos es torque de brazo. Quedó, listo, de una sola, perfecto. Las piezas son tan buenas que funcionan así. No les digo todo, las piezas son tan buenas que funcionan así. Pero técnicamente, ¿qué requiero? Él me dice, en el primer envío apriete a 12 grados, aprieta a 12 grados o aprieta a 90 grados. 90 grados entendemos, un ángulo 90 grados, afloje, y ahora ajuste a tantos grados. Son dos pasos las que no utilizan un torque técnicamente. En Newton metro, entonces ajuste a 25 Newton metro, si tengo una herramienta de torquímetro, afloje, vuelvo y aflojo, ahora ajuste a 15, ajusto a 15. Esa es una manera técnica de instalar bujía. En Colombia no se hace. Pero esa es una manera técnica que todos los fabricantes nos dicen que debemos hacerlo. ¿Qué pasa si yo soy súper chacho en el gimnasio y me dan músculo, digo, no, venga, ese mi brazo no falta, partir la bujía? Adivinen qué toca hacer.
bajar el motor cuando iba a cambiar una bujía, porque me toca bajar la culata, ir a un torno, hacer una contrarrosca interna para poder sacar la pieza que paró. Me salió como cara la cambiadita de la bujía. O dos, que me voy de muy flojito y digo, oiga, no, de pronto eso se me daña y no le doy tanta fuerza y lo que hago es dejarla suelta. Claro, voy a montar, voy a arrancar mi vehículo, pero a los pocos kilómetros voy a encontrar que el carro empieza a hacerme como a detonar, como a jalonear, para presentar fallas, y es que la bujía se va soltando. La vibración del motor hace que la bujía se vaya soltando, entonces estoy perdiendo compresión y tengo la bujía apropiada antes de poder hacer esa demostración. Resulta que, hablando de formas físicas, la bujita normal, en la parte de su tuerca terminal hay unas referencias, no son todas, hay unas que la traen fija, vienen para quitar esto. Y me queda, es una forma de un tornillo. ¿Ven? Aquí tengo la otra pieza. ¿Es claro? Esto lo hace el fabricante por aplicación. Sobre todo las aplicaciones europeas, sobre todo en Volkswagen, se utiliza este tipo de capuchón o este tipo de instalación de alta. Esto es un cable de alta. A este lado va la bobina, tiene la salida, y a este lado va a ir la bujía. Este tornillito va a encajar perfectamente en la parte interna de esta, así. Vamos a rotarlo para que hagan el ejercicio de sacar y colocarlo, y ahorita tratamos de hacerlo con la tuerca puesta y no va a encajar. Hablábamos de que hay bujías que no traen esa bandera, son unas bujías que vienen con un asiento cónico, todos asociamos el término cónico con una conicidad. Y esa misma forma, pero opuesta, la trae la culata. O sea, la culata trae una forma así, de conicidad, donde va a ser la bujía, que yo lo estoy haciendo en macro, y la bujía va a traer la forma vertical. Esas bujías que no traen arandela y que traen ese tipo de asiento, las denominamos como asiento cónico, y requieren un torque diferente. El torque de estos tipos de bujías es menor, porque ya no tengo una pieza, como una arandela, para deformar y que me haga el sello. Entonces ahí vamos a requerir un tipo de sello mucho menor, pero a mi parecer es más eficiente. Hay vehículos y marcas específicas que manejan esto. Lo maneja Ford, son uno de los principales fabricantes que manejan este tema. Mazda lo fabrica también mucho. General Motors, con toda su línea. Chevrolet, Blazer, Silverado, los nuevos, los viejos, todos manejan ese tipo. ¿Y qué otro se me ocurre? Los Ford Fiesta, como ya les decía, carros de cama baja, media y alta, en estas líneas que les acabo de comentar, manejan ese tipo de bujía. Y aquí algo importante. Volvemos al tema del tender. Oiga, la rosca es la misma, 12 milímetros, está bien cónica, pues pongámosle una de sello. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Lo va a sellar? ¿O va a hacer un ajuste y un sello débil? ¿Y qué vamos a decir después? Oiga, monté esas bujías y el carro quedó horrible, eso quedó temblando, quedó malísimo. ¿Qué bujía tan mala? ¿Ustedes qué le van a decir? No es la bujía. No es la bujía, es la aplicación, y hay un portafolio para eso. Ese es el tema. Caso contrario, tengo el cliente va por unas bujías de asiento cónico, ¿cierto? Pero yo veo que la rosca es la misma, la copa es la misma, pues montémosle una normalita, otra de la otra. El asiento plano de la culata se va a dañar, que es peor. Porque al yo hacerle fuerza a la bujía cónica para tratar de ajustarla, lo que voy a hacer es deformar el asiento de la culata. Claro, de momento me va a funcionar y ahí no se va a notar tanto. Cuando vaya cambiando las bujías, las próximas bujías, y quite estas y vaya a colocar las que son, ahí es donde no me va a funcionar bien. Entonces noten la diferencia y la cantidad de variables que hay respecto a la aplicación, a la mala aplicación, a los antecedentes del vehículo, que hacen que pues, muchos de los productos que en bujía le pasa a todas las marcas, que esta bujía mala en este caso, esta bujía mala, a todos pasa, pero es por cuestiones externas, por cuestiones de terceros, que no se dan a la tarea de investigar cuál es la real aplicación de la bujía, cuál es la referencia apropiada para poder instalarla en sus vehículos. Perfecto. Todos los fabricantes diseñan sus culatas de una manera diferente. La culata es la parte donde pasa la combustión y donde llega la bujía, donde llegan las válvulas. Depende del tipo de motor, depende del tipo de relación de compresión, depende del tipo de fabricante. Todos tienen diseños diferentes, cumpliendo la misma función.
Si mi culata es cónica, ejemplo Nissan, por ejemplo, Nissan utiliza unas culatas cónicas que son bastante altas, la bujía y el electrodo debe ser más largo para que quede en una posición exacta y la combustión sea completa y eficiente. Si yo a este vehículo que tiene esa culata alta, o sea, esa conicidad alta, que trae una bujía en una rosca larga como la que tú tienes a la mano, y yo digo, necesito desbararme y lo voy a colocar en una corta, es válido, o sea, se puede colocar, pero adivinen qué fallas va a tener: preencendido, deficiencias al encendido, va a tener jaloneo, va a tener consumo de combustible porque no estoy aplicando la referencia, porque la chispa no está quedando en el lugar correcto. Entonces, sigue ahí la aplicación, la importancia de la aplicación en todos los sentidos, en porcelana, en largo de rosca, en tamaño de copa, es importantísimo. No les digo, y hay un mercado extenso, o sea, hay un mercado extenso y hay un portafolio disponible para eso. Claro, y eso es una falla muy común, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hay una Hyundai Santa Fe, el motor 6 cilindros, que trae bujía larga, trae bujía como la que ustedes ven ahí, y el cliente, o por desconocimiento, o el mecánico, instala unas cortas, y el carro queda fallando, van a análisis de gases y no pasan revisión de gases, que será los marcos hidrocarburos altos, y desarman el motor, reparan el motor, resulta que le dejan las mismas bujías, oiga, no pasó, 28 millones y no pasó. Sencillamente una aplicación de esas, con un detallito tan simple y tan de vista como ese. Quiero contarles de esta tecnología, es lo que está ahorita en tendencia. Downsizing se refiere a que cada fabricante está haciendo sus motores más pequeños. Antes teníamos unos motores muy grandes. Hoy en día, por ejemplo, Nissan, con mucho el ejemplo Nissan porque son los referentes del mercado popular hoy en día, minimizan el tamaño de sus motores y al minimizarlo, minimizan el tamaño de sus piezas. Por eso ustedes encuentran en sus manos bujías muy delgaditas. La bujía convencional era la que teníamos hace un tiempo, pues la que tenía por aquí un tipo de KN, pero las bujías ahorita son muy pequeñas, más pequeñitas que es como esa que tiene esto ahí. Exactamente. Esta es la convencional. Esta es la convencional y miren el tamaño de las bujías en su rosca. Esta es una rosca de 14 milímetros, esta es una rosca de 12 y hay hasta de rosca de 10 milímetros. En motocicletas se utiliza la rosca de 10 milímetros. Exactamente. Entonces, el tamaño de los motores se va minimizando, asimismo, la forma de las bujías va cambiando. ¿Y a qué voy? A que aquí está el portafolio. O sea, acá tenemos que es el portafolio de referencias para poderlos comercializar y para seguir desarrollando más referencias, porque con seguridad van a seguir llegando motores nuevos, referencias nuevas, donde hay un campo de acción grandísimo. O sea, estamos en un mercado, como les digo, que está dispuesto a que cualquier fabricante, en este caso KTC, traiga todas las referencias y sean comercializadas y puestas en el mercado y ganemos un porcentaje de participación importante. ¿Qué necesitamos? Y eso es el motivo de la capacitación. Conocer, como les decía al principio, saber qué tenemos en las manos, saber que tenemos una fábrica detrás muy responsable con certificaciones de gestión de producción, saber que utilizamos materiales óptimos y estar seguros de lo que vamos a ir a promover y a vender a la calle. O sea, eso es tan sencillo como eso. Si yo estoy seguro de lo que tengo, y aquí los invito a que, si ustedes tienen vehículos, utilicen la marca. Utilicen la marca. O sea, cambien tu motor las bujías KTC, aquel de carro los bujías KTC, utilicen ustedes mismos y termínense de convencer, terminen de experimentar la sensación de tener un producto de alta calidad en sus manos para que así mismo lo transmitamos al mercado. De eso se trata, de convencernos, de estar seguros y de tener argumentos técnicos básicos, que aquí estamos muy básicos, porque esto digamos, si nos extendiéramos acá nos da para toda la semana de 2 horas para poder explicar todo un sistema, pero que se lleven un montadito, se lleven un poquitito de lo que es la parte técnica de la bujía, cuáles son sus afecciones, por qué no siempre la bala del paseo de la bujía, qué kilovoltaje puede llegar a tener aquí si los coge la corriente de la bujía. Tengan esa percepción y que en la calle pues no nos cojan la quemarropa con una pregunta muy simple, como qué es un rango térmico, esta bujía le sirve, esta bujía no, y los podamos resolver.